Hoy vamos a hablar sobre el tema es la actualización en nefritis lúpica. Con nefritis lúpica nos referimos en general al daño renal asociado a lupus eritematoso generalizado. Es una de las complicaciones más graves de la enfermedad y desde que se empezó a diagnosticar representa un reto terapéutico. Para hablar del tema, el día de hoy lo dividí en una introducción, es algo muy corto, la clasificación, qué ventajas tiene una sobre otra, los mecanismos de la enfermedad es un apartado corto, quisiera poder extenderme más en esto, pero se saldría del objetivo principal y del cuerpo del seminario, que es el tratamiento de la nefritis lúpica. Conclusiones de lo que veamos y perspectivas, ¿qué más podríamos hacer? ¿Por qué hablar de nefritis lúpica? Porque hasta el día de hoy, y me atrevo a decir esto basándome en que en el 2012 se publicaron 3 guías diferentes con esquemas diferentes de tratamiento para nefritis lúpica. Lo único que esto traduce es que las necesidades de tratamiento en nefritis lúpica todavía no están cubiertas. Entonces, por eso vale la pena revisar el tema. Se sabe que hasta 50% de los pacientes van a presentar datos de nefropatía lúpica en los primeros 10 años de la enfermedad. También se sabe que sin tratamiento inmunosupresor, la sobrevida a 5 años es de 17%, o sea, la mortalidad realmente es muy elevada. Y además, las recaídas, a pesar del tratamiento intensivo que se reciba, se presentan en 20 a 40% de los pacientes. Es una enfermedad en la que el tratamiento en muchas ocasiones para el médico y para el paciente resulta frustrante. Pero no todo es malo. La ciclofosfamida logró cambiar la historia natural de la enfermedad, siendo un parteaguas y modificando en mucho la mortalidad asociada a la patología. Dentro de la epidemiología tenemos que se presenta en un caso por cada 2.000 habitantes en la población general, y la incidencia, así como la gravedad con la que se presenta la enfermedad, sí varía de acuerdo al grupo étnico. La mayor gravedad se presenta principalmente en pacientes africanos, pero específicamente en afroamericanos, y los hispanos también representan grupos que son muy complicados para tratar, para inducir la remisión y para lograr lo que se quiere. Dentro de la clasificación tenemos que recordar que hasta el día de hoy el gold standard para el diagnóstico es la biopsia renal. Esto no significa que si nosotros tenemos a alguien que tiene datos duros de nefropatía lúpica y no tenemos posibilidad de hacer una biopsia, no lo tratemos si no tenemos la biopsia. Sí se debe iniciar el tratamiento, pero la biopsia definitivamente es un indicador pronóstico para nosotros poder guiar la terapia. La primera clasificación se hizo en 1974 por la OMS y después tuvo una modificación en el 82. ¿Qué pasaba con esta clasificación? Bueno, pasaba que la reproducibilidad entre los observadores era poca. Era muy difícil que si yo veía la biopsia como patólogo y la veía el otro patólogo en otro lado, tuviéramos las mismas conclusiones. Además de que a esta clasificación se le tenía que agregar el índice de cronicidad y de actividad, lo cual lo hacía una clasificación poco práctica. ¿Qué pasa en el 2003? Bueno, hacen una clasificación en la cual se basan en diferencias cualitativas y cuantitativas de las lesiones glomerulares. Esto quiere decir que en un solo lugar tenemos una clasificación que nos aporta actividad y cronicidad. Además, es reproducible entre los observadores y nos da información relevante para pronóstico en el mismo momento, sin tener que agregarle nada más a esa clasificación. Por lo cual nos quedamos con una clasificación de 2003 en la cual hay nefropatía clase 1 a clase 6, teniendo que las clases 1 y 2, digamos que son las menos agresivas, las clases 3 a 5 son las que en general se presentan con más agresividad, y la clase 6 es un momento en el que podemos hacer poco por los pacientes y tenemos que prepararlos para terapia de sustitución de la función renal. Los mecanismos de la enfermedad en general son manifestaciones de vasculitis crónica autoinmune. ¿Qué pasa en la nefritis lúpica? Se dice que hay 4 mecanismos principales. Uno de ellos está mediado por el hecho de que el DNA circulante tiene gran afinidad por la colágena. Entonces este DNA circulante se deposita en la membrana basal. Entonces, al depositarse el DNA circulante en la colágena
de la membrana basal se forman complejos DNA-anti-DNA in situ. Además de esto, hay depósito de complejos inmunes DNA-anti-DNA circulantes, y entonces esto causa que haya activación de complemento intrarrenal, por lo tanto amplificación de la respuesta inmune, y esto causando daño renal. También se dice que hasta el 50% de los pacientes con lupus y con nefritis lúpica hay presencia de anticuerpos antifosfolípido, que puede ser otro de los mecanismos que medían la lesión. De manera arbitraria se ha tratado de dividir a la patogénesis de la nefritis lúpica en tres partes. La primera es el desarrollo de autoinmunidad sistémica. Esto es la presencia de lupus eritematoso generalizado. Hay autoinmunidad sistémica con todo lo que esto conlleva. Posteriormente, se presenta una lesión renal aguda con depósito de complejos inmunes a nivel glomerular, es lo que les decía, activación de complemento quimiotaxis y activación de leucocitos a nivel glomerular, amplificación de esta misma respuesta y lesión renal directa, lo cual tiene como desenlace la apoptosis intrarrenal y inicio de autoinmunidad renal específica, teniendo como resultado en una etapa final insuficiencia renal crónica mediada por fibrosis. ¿En qué etapas podemos nosotros iniciar hacer algo de tratamiento? En la etapa 1 y en la etapa 2. Por tratar de hacer una división, digo, es un poco arbitraria. Pero estos son los momentos en los que nosotros podemos hacer algo para tratar de frenar un poco la progresión de la enfermedad. Ahora bien, para entrar de lleno al tema del seminario, para hablar de tratamiento de la nefritis lúpica, sí nos tenemos que regresar un poco al inicio, cuando se empezó a describir la nefritis lúpica. ¿Qué pasaba? En 1950 y 1960 la mortalidad era muy elevada, de 70 a 80%. ¿Qué pasa en los 70s? Steinberg y Stanford, ellos empiezan a tratar la nefritis lúpica con citotóxicos, principalmente ciclofosfamida y azatioprina, teniendo mejoría en la mortalidad. Stanford hace un ensayo en el que compara uno contra otro, teniendo resultados significativamente mejores con ciclofosfamida, y el primer seguimiento que se hace a un poco más de tiempo de la inducción es a 6 meses. En 1978 el grupo de Donald reporta una mejoría del 84% de los pacientes, de la nefropatía lúpica con tratamiento con ciclofosfamida. El trabajo más largo y más importante se publica en 1986 de Austin. Ellos hacen un seguimiento a 7 años, comparan varios citotóxicos y a partir de esto se queda la ciclofosfamida como prototipo para tratamiento de la nefritis lúpica. Esto reduciendo la mortalidad de 70% en los 60s a menos de 10% actualmente. Entonces tenemos efectivamente a partir de este momento tenemos un tratamiento que es efectivo, que además mantiene a los pacientes en remisión y funciona para nefritis lúpica. Pero al lado de esto, ¿qué tenemos? Tenemos muchos efectos adversos que para la población que tratamos, que en general son mujeres jóvenes, mujeres en edad fértil, estos efectos adversos generalmente pues son indeseables, no quisiéramos esto. Entonces tenemos que la menopausia se presenta prematura, se presenta hasta en 56% de los pacientes que reciben ciclofosfamida, siendo esto lo que nos preocupa en esta población, pero lo demás no es de menospreciarse, y más asociándose a que todos los tratamientos o los regímenes con ciclofosfamida van acompañados de glucocorticoides sistémicos. Entonces esto pues no es de sorprender, y además no es para no tomarlo en cuenta, siempre debemos tenerlo en cuenta. Las neoplasias secundarias son otro tema que también nos preocupan con el uso de ciclofosfamida. Sin embargo, al ser la mejor opción y al disminuir la mortalidad y poder proporcionar una mejor esperanza de vida a los pacientes, tenemos que usarlo, no podemos hacer otra cosa. Entonces, esto es lo que pasa y esto es lo que sigue pasando durante mucho tiempo. Hasta hace algún tiempo, si los pacientes tenían una enfermedad leve, moderada, grave, el tratamiento era ciclofosfamida intravenoso. Fueran adultos, fueran niños, el tratamiento era con ciclofosfamida intravenoso.
si ya habían recibido ciclofosfamida y además tenían una recaída de la enfermedad y habían tenido efectos adversos graves, no graves, el tratamiento pues también era con ciclofosfamida. Y si los trataba un nefrólogo o un reumatólogo, también el tratamiento era con ciclofosfamida. El abordaje no era diferente. ¿Qué se espera con esto? ¿O a qué voy diciéndoles todo esto? Necesitábamos un tratamiento, o lo seguimos necesitando, que tenga los mismos efectos con menor toxicidad. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 10 a 14 años. Por ahí del 2000 empiezan a existir diferencias en el tratamiento. La principal diferencia, o bueno, una de ellas, es que el tratamiento se divide ya en dos fases, una fase de inducción y una fase de mantenimiento. En esta fase de inducción conocemos bien que la ciclofosfamida funciona, sí funciona. Si los pacientes mejora la mortalidad, los pacientes se quedan en remisión. Pero como les decía, hay efectos adversos que no son del todo inocuos. Entonces, en esta parte del seminario, mi objetivo será ver si realmente la inducción con ciclofosfamida y micofenolato es igual o es equipotente. ¿Qué hay del tratamiento de mantenimiento? Antes el tratamiento de mantenimiento también se llevaba a cabo con ciclofosfamida. Después de esto hay quienes empiezan a proponer el tratamiento con azatioprina, el de mantenimiento, y finalmente el objetivo de esto es ver si micofenolato es superior a azatioprina para el tratamiento de mantenimiento. Obviamente todo esto acompañado de glucocorticoides en todos los casos y en el tratamiento de mantenimiento de hidroxicloroquina por los beneficios que ha mostrado para disminuir la tasa de recaídas. Empecemos con el tratamiento de inducción. Como les decía, la inducción puede ser, en un principio fue con ciclofosfamida todo el tiempo, con dosis diferente dependiendo de la corriente. ACR recomendaba una dosis mayor de ciclofosfamida y Eurolupus recomienda mini bolos, que les llaman, para el tratamiento. Esto ya se vio, esto ya está visto, ya está en las guías, ya se tiene buena evidencia de que el tratamiento con ciclofosfamida en dosis pequeñas sí funciona en los pacientes. Entonces, sin embargo, esto solamente se tiene en pacientes que son de la corriente de Eurolupus, que en general son caucásicos, es otra población, no se puede siempre extrapolar todo. Entonces ACR sigue recomendando dosis un poco mayores de ciclofosfamida. Pero bueno, veamos qué ha pasado con micofenolato. El primer trabajo que se hace o que se publica fue en el 2000, fue el grupo de Chan. Él propone un trabajo en el que se aleatorizan 42 pacientes para recibir micofenolato de mofetilo 2 gramos al día o ciclofosfamida vía oral 2.5 miligramos, todo esto acompañado de prednisona con un seguimiento a 12 meses. Su desenlace primario es la remisión completa y el secundario es la remisión parcial y ver qué pasa con los efectos adversos. Al tener los resultados, él obtiene que la remisión completa se alcanzó en 81% de los pacientes con micofenolato y la remisión parcial es 76% de los pacientes con ciclofosfamida. La remisión completa. La remisión parcial se obtiene en el mismo porcentaje en ambos grupos y las recaídas se presentan en 15% de los pacientes con micofenolato y en 11% de los pacientes con ciclofosfamida. Ninguno de estos datos tiene diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, esto hace una pauta para demostrar que micofenolato no es inferior a ciclofosfamida en el tratamiento de la nefritis lúpica. Posteriormente, el trabajo de Ginsler, ellos lo publican en el 2005. Ellos hacen un trabajo en el que tratan de hacer un trabajo más grande, pero el diseño de este trabajo es de no inferioridad. Entonces, lo que ellos hacen es igualmente aleatorizar a los pacientes en dos grupos, micofenolato y ciclofosfamida, con un seguimiento a 24 semanas. Aleatorizan 140 pacientes con 71 para micofenolato y 69 para ciclofosfamida, pero esta vez intravenoso. ¿Qué resultados obtienen ellos? La remisión completa se obtiene en 22% de los pacientes con micofenolato y en 5.8% de los pacientes con ciclofosfamida. La remisión parcial se obtiene en 29% de los pacientes con micofenolato y en 24% de los pacientes con ciclofosfamida. Entonces, con esto
no solamente se logra demostrar la no inferioridad de micofenolato, sino también se demuestra algo de superioridad sobre la inducción con ciclofosfamida. ¿Qué pasa con los efectos adversos? Que es lo que les decía, que en general se trata de evitar. Se presentaron en el grupo de micofenolato 87 eventos de efectos adversos. La lista es enorme de los efectos adversos. El efecto adverso en general en los dos grupos fue cefalea, pero pues la cefalea en ambos, hasta en el placebo es el más común. Pero lo que llama la atención aquí, de lo que les he hablado, es de la amenorrea o bien la falla ovárica prematura. En el grupo de pacientes con micofenolato no se presentó en ninguno de los pacientes, y en el grupo de ciclofosfamida se presentó en 2 pacientes. Entonces, con esto nos quedamos que micofenolato es un medicamento seguro que induce la remisión, pero con el diseño de este estudio no podemos dar conclusiones completas. Por lo que se realiza el estudio ALMS. Este fue un ensayo multicéntrico en el que se aleatorizaron pacientes con nefritis lúpica clase 3 y 4, 184 pacientes para micofenolato y 180 pacientes para ciclofosfamida. Esto acompañado de prednisona con un seguimiento también a 24 semanas. Los desenlaces fueron disminución de la relación proteinuria creatinina urinaria y estabilización o disminución de la creatinina sérica. Es importante en este punto mencionar que para todos los ensayos que hay de nefritis lúpica, los desenlaces son muy heterogéneos. Unos toman unos criterios, otros toman otros, entonces es muy difícil hacer la comparación entre un trabajo y otro. Sin embargo, bueno, los resultados de este trabajo fueron que en todos los grupos, independientemente del grupo étnico, la remisión se alcanzó en 56% del grupo de micofenolato y 53% del grupo de ciclofosfamida. En ningún grupo hubo diferencia estadísticamente significativa. Sobre los efectos adversos, en los dos grupos se presentó al menos un evento adverso no grave, y en este punto lo que es alarmante es la mortalidad con micofenolato. Se murieron 9 pacientes del grupo de micofenolato y 5 pacientes en el grupo de ciclofosfamida. De este estudio, ¿qué podemos concluir? Micofenolato no es superior a ciclofosfamida en la inducción a la remisión que nefritis lúpica. Es menos tóxico que ciclofosfamida, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. Pero ¿qué pasó con la mortalidad en este trabajo? Cuando uno lee el trabajo, pues lo lees así, ¿no? Y lo ves con las tablas. Si uno se va al apéndice, lo que pasó en ese trabajo fue que la mortalidad, de las 9 muertes que hubo en el grupo de micofenolato, 7 de estas se presentaron en un único centro en China, que fue el último centro que se unió al estudio. Entonces, en lo personal, yo esta mortalidad la tomaba con reserva, porque algo pudo haber pasado en ese centro que no lo sabemos, probablemente quien lo hizo sepa qué pasó, pero sí lo tomaba con reserva, porque esta mortalidad no coincide con la mortalidad que se han visto en otros trabajos. ¿Qué pasa con el tratamiento de mantenimiento? Micofenolato versus azatioprina. ¿Cuál es más seguro? ¿Cuál conviene más? El primer trabajo que se hizo fue el trabajo de Contreras. Él lo que hace es hacer una inducción con el régimen, el estándar de los Institutos Nacionales de Salud, y posteriormente aleatoriza a los pacientes para recibir ciclofosfamida, azatioprina o micofenolato, más prednisona a dosis de 0.5 miligramos por kilo de peso ideal. Lo sigue por 1 a 3 años. Es un estudio muy pequeño en el que la intención era aleatorizar 20 pacientes de cada grupo. Sin embargo, ya después de la aleatorización se dan cuenta que uno de los pacientes del grupo de azatioprina había recibido tratamiento previo, por lo que lo tienen que excluir del estudio. En este trabajo es importante que veamos las características. A pesar de que es un trabajo, les digo, muy pequeño, ellos tienen una población que es muy complicada de tratar y de mantener en remisión, que son afroamericanos e hispanos. Entonces, teniendo esta población y buscando resultados en esta población, el estudio suena muy prometedor. Ellos obtienen como resultados que, al comparar micofenolato con ciclofosfamida para el tratamiento a largo plazo, micofenolato es superior a ciclofosfamida. Pasa lo mismo con azatioprina, valorando el tiempo libre de falla renal y la mortalidad.
el tiempo libre de recaída pasa algo muy parecido. Micofenolato es superior a ciclofosfamida para mantener a los pacientes libres de recaída, y con azatioprina existe únicamente una tendencia, pero con micofenolato con azatioprina la verdad es que son equivalentes, de acuerdo a este trabajo. Para poder hacer algo un poco más grande, los autores del estudio ALMS deciden hacer un seguimiento a largo plazo. De los 227 pacientes en los que ellos obtuvieron remisión, ya fuera con cualquiera de los dos esquemas que utilizaron, ellos a estos pacientes los realeatorizan para recibir tratamiento de mantenimiento con micofenolato y con azatioprina. 73 de estos pacientes completaron el estudio y 54 del grupo de azatioprina lo completaron. Se hizo un análisis de intención a tratar en el que ellos encuentran que micofenolato es superior a azatioprina para mantener a los pacientes en remisión, para evitar la falla al tratamiento, con una tasa de recaídas en el grupo de azatioprina de 32% contra 16% en el grupo de micofenolato. Para este mismo efecto, comparar azatioprina con micofenolato, los europeos también hacen su propio estudio, que es el estudio MAINTAIN. Ellos aleatorizan 105 pacientes para recibir inducción con ciclofosfamida y además micofenolato para mantenimiento o bien azatioprina. Les dan un seguimiento a 3 años y ellos buscan como desenlace primario el tiempo para la primera recaída y la sobrevida. ¿Qué pasa en esta población? La mayoría son caucásicos, como les mencionaba, son una población que en general presentan una enfermedad menos agresiva, conocemos esta parte, entonces por lo tanto esto no es tan comparable con el otro. ¿Qué resultados se obtienen? Ellos encuentran que micofenolato de mofetilo y azatioprina, ambos son igual de efectivos para mantener a los pacientes libres de recaída, sin tener diferencias estadísticamente significativas, teniendo recaídas del 19% con azatioprina y del 25% con micofenolato de mofetilo. Teniendo dos estudios que son tan grandes y tan importantes, uno no se puede evitar la tentación de compararlos. ¿Qué pasó en ALMS? Ellos tuvieron 227 pacientes, MAINTAIN tuvo 105 pacientes. ALMS fue un estudio ciego, MAINTAIN fue un estudio abierto. ALMS tuvo una población que, como les decía, es complicada de tratar, 1/3 de los pacientes eran hispanos, y MAINTAIN, la mayoría eran caucásicos. La inducción en ALMS, recordemos, fue heterogénea, porque ellos empezaron el estudio para comparar micofenolato con ciclofosfamida. En MAINTAIN ellos usaron ciclofosfamida y a todos les dieron el mismo tratamiento para inducción. Y a los pacientes en ALMS solamente los incluyeron en la segunda fase del estudio si estaban en remisión. Si no estaban en remisión, los pacientes realmente no se incluían. Y en MAINTAIN la inclusión fue independiente de la remisión. Todos estos factores pueden haber alterado o haber contribuido en los resultados que se encontraron. Pero a pesar de que los estudios son muy diferentes, sí podemos obtener conclusiones de estos. Bueno, lo primero, no son comparables. Micofenolato y azatioprina son seguros y con excelentes resultados a 3 o 4 años. El tratamiento en general es bien tolerado por los pacientes. Y en pacientes embarazadas o que planean un embarazo, siempre debemos tener presente que azatioprina es el tratamiento de elección, porque micofenolato está completamente contraindicado durante el embarazo. Por si quedaba alguna duda de si azatioprina es mejor que micofenolato para el tratamiento de mantenimiento, les traje este metaanálisis. Incluye prácticamente todos los trabajos, juntaron a todos los pacientes y se llega a 3 conclusiones. No hay diferencia en el tratamiento de mantenimiento con micofenolato que con azatioprina en cuanto a remisión, recaídas, falla renal o mortalidad. Hay menor abandono del tratamiento por micofenolato por efectos adversos, es decir, es mejor tolerado. Si tenemos la opción de dar como primera línea micofenolato, probablemente debemos hacerlo porque puede representar menores efectos adversos. En un último párrafo, los autores mencionan que se reportaron 3 tumores en los 5 estudios, todos en el grupo de azatioprina. Esto lo tomaría con reserva. Ellos no logran sacar riesgos relativos de intervalos de confianza porque no se presentó nada en el grupo de micofenolato. Por lo tanto, bueno, nos quedamos con esta conclusión siempre para tenerlo presente.
No me puedo detener a hablar de todas las guías, sin embargo, como les digo, en el 2012 salieron las 3 al mismo tiempo. Todas, en general, el tratamiento de inducción lo recomiendan con metilprednisolona, como lo conocemos. Se sigue recomendando ciclofosfamida IV, micofenolato, ciclofosfamida bioral y ciclofosfamida IV en bolos pequeños. Y el mantenimiento, sí está un poco más homogéneo en las guías. El tratamiento es con prednisona a 1 miligramo por kilo con dosis máxima de 80, siempre tratando de disminuir la dosis de manera semanal y hasta 5 a 10 miligramos al día, y teniendo como primera opción para el tratamiento de mantenimiento a micofenolato de mofetilo o bien azatioprina en los casos en los que aplique, o teniendo 2 opciones más con ciclosporina y tacrolimus si los 2 anteriores pues no son tolerados. Esto es lo que ya conocíamos. ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento de la nefritis lúpica? Lo primero, rituximab. Lo sabemos perfecto que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Los trabajos con rituximab en nefritis lúpica empezaron a publicarse por ahí del 2000. Conocemos uno perfectamente bien, se hizo en esta sede, en el que se intentó el tratamiento con rituximab. Estos estudios, a pesar de que son varios, son muy pequeños y se pueden sacar pocas conclusiones de estos trabajos, por lo que se hizo el diseño del estudio lunar. Fue el primer ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, con rituximab. Ellos incluyen rituximab a dosis de 1 gramo por 4 ciclos más micofenolato más metilprednisolona con prednisona como tratamiento de mantenimiento, o bien placebo. En los 2 grupos, en el grupo de rituximab y en el grupo de placebo, realmente pues la diferencia para remisión completa se presentó en 30% y 26% de cada grupo. La remisión parcial 15% y 30%, y pacientes sin respuesta al tratamiento realmente es muy similar, sin tener diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué pasa cuando vemos esto por grupo étnico? En los afroamericanos existe una tendencia muy leve para tener como un mejor perfil rituximab que placebo. Sin embargo, pues esto pues no es estadísticamente significativo. Ojo, aquí ¿qué pasa? Disculpen que me regrese. En este trabajo, a los pacientes para inducirlos les dan dosis completas de micofenolato de mofetilo. A los 2 grupos, ambos grupos, al que le dan rituximab y al que se le da placebo. Entonces, al final del día, rituximab no funcionó en estos pacientes para inducir la remisión dándoles ese esquema, pero lo que puede pasar es que el efecto de rituximab con micofenolato puede no ser sumatorio. Si tenemos ya que micofenolato induce a la remisión en un muy buen porcentaje de pacientes y que tiene un muy buen perfil, el efecto de rituximab puede no ser sumatorio. Sin embargo, en este ensayo clínico no se logra demostrar superioridad de rituximab. ¿Qué más hay? Existe este trabajo que se publicó en 2008. Es un trabajo en el que dieron tratamiento con micofenolato, dosis completas, tacrolimus y metilprednisolona. Además, esto se comparó con ciclofosfamida IV, era nefropatía lúpica 5-6 y se les dio seguimiento a 6 y 9 meses. ¿Ellos qué resultados obtienen? Obtienen que el multitarget, el grupo en el que se les dieron varios tratamientos con diferentes objetivos o diferentes blancos, tuvo un mejor perfil de remisión que el grupo de ciclofosfamida. En el seguimiento a 9 meses ellos encuentran lo mismo. Sin embargo, llama la atención que esto no continuó. Entonces, una parte puede ser que tacrolimus es un excelente inmunosupresor, pero es muy caro. Entonces, esto de hecho no fue patrocinado por ninguna industria ni nada. Entonces, este estudio ahí se quedó. No tenemos más de tacrolimus en nefropatía lúpica. Únicamente lo tenemos para el tratamiento de mantenimiento, no para la inducción. ¿Qué más hay? Belimumab. Belimumab es también otro anticuerpo monoclonal en el que este es un resultado de estudio fase 3, pero este estudio no fue hecho para valorar nefropatía lúpica. BLyS52 y BLyS56, estos números únicamente representan la región en la que se hizo. En los pacientes que tenían nefropatía lúpica los sacaban del estudio. Entonces ellos incluyen 1500 pacientes, pero pues en un análisis post-hoc dicen no, pues
A lo mejor podríamos analizar qué les pasó a los pacientes que presentaron nefropatía lúpica. Hacen el análisis. Incluyeron 220 pacientes que tenían nefropatía lúpica definida únicamente por criterios clínicos y de laboratorio. Lo siguieron a 52 semanas. No hubo biopsia. Entonces ellos se encuentran que pues realmente no hay nada. No hay buenos resultados. Es otra cosa que nos intentan vender y no se puede. El último trabajo que les traigo de algo nuevo, este trabajo se terminó en marzo de 2014, es la Quilimod. Es un inmunosupresor que está ya aprobado para el tratamiento de esclerosis múltiple. El estudio para el tratamiento de esclerosis múltiple fue un estudio enorme, fueron 2.500 pacientes. Los efectos adversos que se presentaron, realmente se presentaron en una minoría de los pacientes, por lo tanto es por lo que deciden hacer esto en nefritis lúpica. No está el trabajo publicado todavía, sin embargo, obviamente, Teva, que es quien patrocina el estudio, está soltando información y dices que ellos encontraron 62% de remisión completa con un seguimiento a 24 semanas contra 50% al compararlo con dosis completas de micofenolato de mofetil. Les digo, no hay nada, es lo que ellos están tratando de soltar para que en un momento hacer el boom, ¿no? Pero en nefritis lúpica no todo es inmunosupresión, no todo es darles inmunosupresores, no todo es eso. Tenemos que tener en cuenta 3 escenarios más. El primero es el uso de hidroxicloroquina para, ya que existen 2 trabajos que son los más importantes, uno es del estudio, ambos son del estudio Lumina, en el que el uso de hidroxicloroquina en pacientes con nefritis lúpica se asoció con menor riesgo de desarrollar nuevo daño. Y el otro es el uso de hidroxicloroquina asociado a un factor protector para desarrollo de daño renal. Por lo que todos los pacientes con nefropatía lúpica deben recibir tratamiento con hidroxicloroquina. Además, es importante, la hidroxicloroquina es un fármaco que es seguro en el embarazo y además en el embarazo, siendo una entidad en la que se presentan mayores recaídas de nefropatía lúpica, las pacientes pueden seguir recibiéndolo sin ningún problema. Les decía, además la nefropatía lúpica es una entidad en la que el riesgo cardiovascular está aumentado, por lo que se deben de implementar estrategias de renoprotección para conservar la función renal. ¿Cómo hacemos esto? Controlando la hipertensión, la dislipidemia, la proteinuria y así evitando la enfermedad renal crónica. Con estos 2 objetivos, el primero del que voy a hablar es el control de la presión arterial. Existen trabajos en el que se evalúa el control de la presión arterial en pacientes con nefropatía crónica no diabética. Entonces aquí la duda siempre es si se va a usar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista de los receptores, o bien se va a bloquear todo el eje. El uso de IECA con ARA realmente son equipotentes. El deterioro de la función renal se disminuye de manera muy similar, la proteinuria también disminuye, por lo tanto ambos son buenas opciones. ¿Qué pasó en el doble bloqueo? El doble bloqueo tuvo un efecto deleterio sobre la tasa de filtrado glomerular, aumentó el riesgo de hipercalemia y bueno, funcionó para la proteinuria, que puede ser uno de los efectos que se buscan, sin embargo no parece ser tan prometedor. Incluso con esto, la recomendación es que todos los pacientes con nefropatía lúpica deben tener tratamiento con un IECA o con un ARA con metas de presión arterial menores a 130/80. ¿Qué pasa con la dislipidemia? Les digo, sabemos perfecto que el lupus es una enfermedad con riesgo cardiovascular elevado por muchos factores, entre ellos aterosclerosis acelerada. Por lo que se hicieron 2 trabajos, el primero en el que dan atorvastatina con un seguimiento a 8 semanas, teniendo mejoría del perfil en los pacientes, y entonces se hace el estudio LAPS. Este es de la doctora Michelle Petri, quien al final del día, al final del estudio, la conclusión es que los pacientes no presentan mejoría incluso con el tratamiento con estatinas. Teniendo estas 2 evidencias, que es realmente lo más citado, la recomendación sigue siendo que todos los pacientes con LDL de más de 100 miligramos por decilitro deben recibir tratamiento con estatinas y que se deberá de estudiar a mayor profundidad los efectos de las estatinas en este grupo de pacientes. Esta ya realmente es ya prácticamente para terminar. Cuando llega un paciente, uno se pregunta si realmente es una recaída o es no adherencia al tratamiento.
tenemos que tomar en cuenta que cuando tratamos a un paciente con nefropatía lúpica, en general tenemos enfrente a un paciente que es una mujer, es joven y tiene efectos deleterios, o sea, los efectos de los glucocorticoides sistémicos en general son indeseables, y los efectos de los otros medicamentos también. Entonces, muchas veces llegan pacientes que iban perfecto y decimos, bueno, es una recaída o es una adherencia. Siempre debemos de investigar esta parte. ¿Por qué? Porque tiene un factor pronóstico sobre la enfermedad. No es lo mismo que alguien tenga una recaída por suspensión del tratamiento que una recaída por actividad de la enfermedad. Las tasas de no adherencia al tratamiento en pacientes con lupus se han reportado que van desde 10 a 50% dependiendo del método utilizado para la medición. Por lo tanto, es algo que siempre se debe de tener en mente. Y bueno, para terminar, dentro de las conclusiones, tomando en cuenta que el objetivo del tratamiento de la nefritis lúpica es inducir la remisión, que los pacientes se mantengan en ese mismo estado, que no recaigan, conservar la función renal y además evitar los efectos tóxicos de la enfermedad, el tratamiento de la nefritis lúpica al día de hoy sigue siendo un reto terapéutico. Pero no todo es tragedia. La inducción con micofenolato es segura, tiene menos efectos adversos que la ciclofosfamida y se ha demostrado que se puede utilizar en gran parte de la población. El tratamiento a largo plazo con micofenolato de mofetilo y azathioprina es equiparable, teniendo en cuenta lo que les he mencionado ya muchas veces, puede sonar repetitivo, que en pacientes que están embarazadas el tratamiento de mantenimiento siempre debe de ser con azathioprina. El uso de rituximab en nefritis lúpica no ha mostrado ser efectivo en los ensayos clínicos. Ojo aquí, en palabras de uno de los que más ha hecho de nefropatía lúpica, que es el doctor Munter Kamasa, él dice, no sirven los ensayos clínicos, pero cuando se usa en la práctica clínica como un recurso, muchas veces que es considerado como algo heroico, como un recurso heroico, se ve que sí funciona. Entonces probablemente podamos hacer estudios con diferentes diseños en los que se pueda valorar la eficacia de rituximab en nefropatía lúpica. Se requieren ensayos clínicos controlados para conocer la utilidad de los nuevos agentes y las estrategias de renoprotección deben ser implementadas en todos los pacientes con nefritis lúpica. Dentro de las perspectivas, pues es necesaria todavía la colaboración continua de la investigación básica y clínica para el desarrollo de nuevos blancos terapéuticos. Y para finalizar, a manera de reflexión, creo que para tratar a un paciente con nefritis lúpica debemos ser creativos. No todos los esquemas van a servir para todos los pacientes. No es una receta de cocina y probablemente nunca exista tal, pero la única manera de encontrar soluciones es tener la mente abierta siempre para ver qué esquema es el mejor para los pacientes. Todos son dinámicos, hay que ver qué es lo que le funciona mejor a cada uno. Y bueno, también tenemos que buscar ser un poco más curiosos y ver cuáles son los agentes o nuevas cosas que no se han propuesto para el tratamiento de la enfermedad y que puedan aportar algo para los pacientes que la padecen. Bueno, la primera pregunta se la quería hacer yo, o más bien es un comentario y que venga la réplica. A mí me parece que esta cosa que usted cita de Munter Kamasa, de que, bueno, ok, el rituximab en los ensayos clínicos parece que no sirve, pero tampoco sirven los reportes de caso, tampoco sirven las series de caso y tampoco sirve en ningún lado para lupus. Entonces, decir, bueno, pues hay que usarlo porque abusados, porque estamos hablando de $5,000, $7,000, que en México es muchísimo dinero. Y darle a la gente rituximab cuando no hay evidencia de que sirva, y eso, o sea, el estudio que nosotros hicimos justamente fue ese el propósito. El propósito es que venía una corriente de hay que darle rituximab a todos los lúpicos porque parece que es la cura. Entonces nosotros tratamos de hacer una evaluación que fue muy pequeñita y todo, pero fue de un gran peso porque sirvió para que muchos investigadores coincidieran con nosotros en que no tenía utilidad. Después ya viene este ensayo clínico que muestra que no hay ninguna utilidad. Y es como el belimumab. El belimumab igual no podemos gastar en un país tan miserable, tan pobre y en proceso de empobrecimiento y en proceso de desaparición del mapa. No podemos agarrar y gastar en un anticuerpo monoclonal para tratarle a la gente el eritema. O sea, eso está mal. Yo no sé qué opine, pero yo creo sí, que... bueno, lo que a mí me parece con rituximab es que efectivamente como lo puse en la tabla, los ensayos clínicos
no eran ensayos clínicos, eran reportes, ¿no? Entonces, todos eran estudios pequeños. Se hace este estudio, pero a mí me parece que con el diseño que se tiene, difícilmente íbamos a poder ver una diferencia, porque sabemos qué pasa con los pacientes con micofenolato. Ya les dimos micofenolato, ya sabemos que sí es un buen medicamento para inducir la remisión. Entonces, a mí el estudio me parece, tiene un buen diseño. Éticamente no era posible dejarlo sin tratamiento, eso no se podía. Entonces, para mí, la parte esta de que en los ensayos clínicos no se ha visto, y a eso voy, se está usando prácticamente, como lo dije, como un recurso heroico, ¿no? Y efectivamente no hemos podido ver su utilidad, probablemente en los reportes pequeños, pero tampoco tenemos un ensayo clínico así enorme con un diseño ideal, que sería comparado con placebo completamente, que nos pueda decir si sirve o si no, si tiene una utilidad o no la tiene. Ahora, este estudio, perdón, ya no debe ser diálogo, pero este estudio que usted muestra es inducción con micofenolato y luego mantenimiento placebo contra rituximab, cosa que no hacemos. Nosotros normalmente el mantenimiento lo usamos con una droga activa. Sí, si este estudio nosotros lo comparamos el rituximab con la droga activa usual, verá que la droga activa usual sale mejor que el rituximab. Digo, está bien, yo lo entiendo, y esto es a partir de la lectura, pero hay que ver muchos ángulos, sí, claro, para tomar esta decisión. Bueno, perdón ya. Hoy vamos a hablar sobre el tema es la actualización en nefritis lúpica. Con nefritis lúpica nos referimos en general al daño renal asociado a lupus eritematoso generalizado. Es una de las complicaciones más graves de la enfermedad y desde que se empezó a diagnosticar representa un reto terapéutico. Para hablar del tema, el día de hoy lo dividí en una introducción, es algo muy corto, la clasificación, qué ventajas tiene una sobre otra, los mecanismos de la enfermedad es un apartado corto, quisiera poder extenderme más en esto, pero se saldría del objetivo principal y del cuerpo del seminario, que es el tratamiento de la nefritis lúpica. Conclusiones de lo que veamos y perspectivas, ¿qué más podríamos hacer? ¿Por qué hablar de nefritis lúpica? Porque hasta el día de hoy, y me atrevo a decir esto basándome en que en el 2012 se publicaron 3 guías diferentes con esquemas diferentes de tratamiento para nefritis lúpica. Lo único que esto traduce es que las necesidades de tratamiento en nefritis lúpica todavía no están únicamente en afroamericanos, y los hispanos también representan grupos que son muy complicados para tratar, para inducir la remisión y para lograr lo que se quiere. Dentro de la clasificación tenemos que recordar que hasta el día de hoy el gold standard para el diagnóstico es la biopsia renal. Esto no significa que si nosotros tenemos a alguien que tiene datos duros de nefropatía lúpica y no tenemos posibilidad de hacer una biopsia, no lo tratemos si no tenemos la biopsia. Sí se debe iniciar el tratamiento, pero la biopsia definitivamente es un indicador pronóstico para nosotros poder guiar la terapia. La primera clasificación se hizo en 1974 por la OMS y después tuvo una modificación en el 82. ¿Qué pasaba con esta clasificación? Bueno, pasaba que la reproducibilidad entre los observadores era poca. Era muy difícil que si yo veía la biopsia como patólogo y la veía el otro patólogo en otro lado, tuviéramos las mismas conclusiones. Además de que a esta clasificación se le tenía que agregar el índice de cronicidad y de actividad, lo cual lo hacía una clasificación poco pica. Se dice que hay 4 mecanismos principales. Uno de ellos está mediado por el hecho de que el DNA circulante tiene gran afinidad por la colágena. Entonces este DNA circulante se deposita en la membrana basal. Entonces al depositarse el DNA circulante en la colágena de la membrana basal, se forman complejos DNA-anti-DNA in situ. Además de esto, hay depósito de complejos inmunes DNA-anti-DNA circulantes, y entonces esto causa que haya activación de complemento intrarrenal, por lo tanto amplificación de la respuesta inmune, y esto causando daño renal. También se dice que hasta el 50% de los pacientes con lupus y con nefritis lúpica hay presencia de anticuerpos antifosfolípido, que puede ser otro de los mecanismos que medían la lesión. De manera arbitraria
se ha tratado de dividir a la patogénesis de la nefritis lúpica en tres partes. La primera es el desarrollo de autoinmunidad. Entonces, por eso vale la pena revisar el tema. Se sabe que hasta 50% de los pacientes van a presentar datos de nefropatía lúpica en los primeros 10 años de la enfermedad. También se sabe que sin tratamiento inmunosupresor, la sobrevida a 5 años es de 17%, o sea, la mortalidad realmente es muy elevada. Y además, las recaídas, a pesar del tratamiento intensivo que se reciba, se presentan en 20 a 40% de los pacientes. Es una enfermedad en la que el tratamiento en muchas ocasiones para el médico y para el paciente resulta frustrante. Pero no todo es malo. La ciclofosfamida logró cambiar la historia natural de la enfermedad, siendo un parteaguas y modificando en mucho la mortalidad asociada a la patología. Dentro de la epidemiología tenemos que se presenta en un caso por cada 2.000 habitantes en la población general, y la incidencia, así como la gravedad con la que se presenta la enfermedad, sí varía de acuerdo al grupo étnico. La mayor gravedad se presenta principalmente en pacientes africanos, pero específica práctica. ¿Qué pasa en el 2003? Bueno, hacen una clasificación en la cual se basan en diferencias cualitativas y cuantitativas de las lesiones glomerulares. Esto quiere decir que en un solo lugar tenemos una clasificación que nos aporta actividad y cronicidad. Además, es reproducible entre los observadores y nos da información relevante para pronóstico en el mismo momento, sin tener que agregarle nada más a esa clasificación. Por lo cual nos quedamos con una clasificación de 2003 en la cual hay nefropatía clase 1 a clase 6, teniendo que las clases 1 y 2, digamos que son las menos agresivas, las clases 3 a 5 son las que en general se presentan con más agresividad, y la clase 6 es un momento en el que podemos hacer poco por los pacientes y tenemos que prepararlos para terapia de sustitución de la función renal. Los mecanismos de la enfermedad en general son manifestaciones de vasculitis crónica autoinmune. ¿Qué pasa en la nefritis lúpica?